licenciado Miranda, por la invitación y bueno, gracias a ustedes también por el espacio y poder compartir entre todos eh, este tema que es tan importante y además nos está trayendo tantos problemas, ¿no? Así que la verdad en lo que uno pueda colaborar estoy a disposición y bueno, creo que este tipo de espacios nos nutren a todos, el que tenga mucho o poco conocimiento nos nutren y va a enriquecer día a día porque tenemos unas ópticas diferentes, pero tenemos un punto en común, así que creo que eso es siempre favorable. Excelente, doctor. Como les repito, acá estamos conectados desde Costa Rica también. Muy entusiasmados, doctor, por escucharlo y de verdad le agradecemos esa excelente y buena actitud para que podamos compartir sus conocimientos acá y poder aplicar algo de lo que usted nos va a dejar esta tarde acá en Costa Rica. Así es que por acá, bienvenido y adelante, la plataforma es suya. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a insistir mi agradecimiento al licenciado Miranda por invitarme a este tipo de eventos. Bueno, me voy a presentar primero. Yo soy abogado hace unos cuantos años. Además tengo varios posgrados en delitos del crimen organizado, en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en control de corrupción pública y privada y compliance, lo que es responsabilidad penal de las personas jurídicas, y un posgrado en colaboración internacional en materia penal policial. Además de esto, bueno, soy especialista en droga y diseño, precursores químicos, también tengo capacitación en antiterrorismo y en algunas otras cuestiones más que, bueno, no viene al caso. Obviamente tengo una experiencia en la parte policial de 32 años, estoy casi en el ocaso de mi carrera, me queda muy poco para retirarme. Cumplí funciones en varias direcciones de investigaciones de drogas, así que experiencia de campo y formación académica creo que es bastante amplia, así que puedo compartir no solamente el conocimiento técnico, sino también la experiencia práctica. Esto también va a ayudar de alguna manera para poder mejorar algunas cosas, o por lo menos las falencias que uno ha visto y que ha corregido dentro de la institución, creo que eso también suma un extra, un plus a los debates que podamos realizar como para mejorar en cada una de nuestras labores las cuestiones de seguridad y narcotráfico. Como decía el licenciado Miranda, el problema de la seguridad es muy multicausal. Yo creo, entiendo y comparto con mi amigo lo que dice que no es una cuestión netamente policial. Yo estoy ahora elaborando un libro sobre la génesis del delito, dónde comienza. Y yo creo que el factor más importante, el primer sí, la primera alerta que se manifiesta en un delincuente se da en la escuela. Y por eso es tan importante la participación activa de los docentes, de la escuela como institución, como una forma de contención. Todos hablamos de que lo primero que debe hacerse es una educación en la casa. Si bien yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que la escuela es el factor determinante, porque el chico que desde temprana edad comienza con el delito y la familia no le da la contención suficiente, obviamente crece en el delito como una cuestión cultural y después ese chico es adolescente y lo va generándose una especie de bola de nieve, obviamente de delito, y en algún momento va a ser adulto, y ese adulto va a transmitir esa forma de vida a sus hijos. Hoy creo que el delito no tiene nada que ver con la marginalidad, la pobreza, la exclusión. Yo creo que son otros factores, más que nada culturales. Eh, Hoy, bueno, hoy no, desde hace muchos años, o por lo menos en toda mi carrera, no encontré una persona que fuera a robar
mercadería para darle de comer a sus hijos. Creo que los que estamos en seguridad, o por lo menos yo, nunca he visto una situación similar. Si bien uno tiene que cumplir con la ley y esta persona imputarle el delito y someterla a un proceso penal, creo que a lo mejor podría llegar a comprender el estado de necesidad que tiene esa persona y que lo lleve a delinquir. Esto no me ha pasado, no quiere decir que no sea así, puede haber algún caso excepcional, pero yo no creo que sea el factor predominante en el delito. Toda esta introducción es para después ir a lo que es el crimen organizado, como para ver de qué forma va a influir la cultura del delito en las organizaciones criminales, ¿no? Otra cuestión es que se generan desde pequeño, y el primer lugar donde se manifiesta en la escuela es el tema de la violencia. Hoy prácticamente no hay barreras de contención sociales, no hay sanciones, no hay reprimendas por las conductas agresivas de los chicos, y eso hace que en el desarrollo de su vida crea que todo lo que pueda conseguir lo va a hacer por el uso de la fuerza. Entonces, tenemos dos parámetros importantes. Primero es la génesis del delito que arranca a temprana edad, la falta de controles sociales, la falta de reprimendas o de sanciones por parte de las instituciones educativas y obviamente por parte de los padres, que también esto abarca el tema de que muchos padres y madres tienen que trabajar, entonces le dan al niño muchas horas de ocio, muchas horas sin ningún tipo de control, y entonces se va generando esta situación. Cuando este pequeño pasa a ser adolescente, la cultura del delito lo va captando. Nosotros todos sabemos que el entorno, la pobreza, la familia, la falta de oportunidades, juegan un factor eh, condicionante en la vida de la persona. Ahora, es condicionante, pero no es determinante. El otro 50% va a depender de cada una de las personas. Lo que llama el libre albedrío, va a decidir si incurre en la carrera del delito o no. Pero si nosotros, por ejemplo, creáramos como sociedad estos factores de control, estos alertas tempranos que nos permitan poder modificar esta actitud, yo creo que otra sería la historia, podríamos ir cambiando. ¿Esto en qué influye? Influye muchísimo ya en lo que es el delito, el narcotráfico y el crimen organizado. Porque son estos niños con estas características que después van a ser parte de las asociaciones criminales y obviamente van a tener esa mochila de conductas inapropiadas que van a llevar a la práctica dentro de su organización. Todos sabemos que los delincuentes o los narcotraficantes más destacados de Sudamérica se han posicionado por su alto nivel de agresividad y la frialdad a la hora de matar. Entonces, esto es consecuencia también de este desarrollo al que hice mención anteriormente. Después, hay otros fenómenos en los que voy a adentrarme un poco más adelante. Se escucha bien, ¿no? Bien, perfecto. Hay otros fenómenos que van a influir de una manera también determinante para formar de alguna manera las nuevas organizaciones criminales con otras características. Recordemos que el crimen organizado se basa en una estructura piramidal, donde hay un jefe, un líder, y después hay segundas líneas, algunos con cierto grado de responsabilidad, algunos terratenientes y algunos obreros, peones o soldados. Esta es la estructura de la organización criminal clásica o básica. Al Capone, la mafia siciliana, todos tenían esta misma característica. Tenían un líder, tenían
funciones determinadas, había un sistema de selección de sus miembros, no cualquiera podía ser parte de los capo mafia, pero el que hacía el trabajo sucio, digamos, el de bajo nivel, podría ser cualquiera. Pero dentro de la organización, el que cumplía una función determinada no podía ser cualquier persona. ¿Tá? Por eso las organizaciones criminales se mantenían en el tiempo, porque eran organizadas, eran estructuradas, eran disciplinadas, y eso es importante. Ahora, esto, o por lo menos se ha dado un fenómeno en los últimos 20 años, donde esta estructura se fue modificando. Si bien no hay estudios serios al respecto, lo que mi experiencia y mi formación académica me han dado, me permito presumir, por lo menos este es mi punto de vista, que las organizaciones criminales han rearmado el formato y pretendiendo un fin. Como la tecnología, las investigaciones han evolucionado también, lo que pretenden es la impunidad. Entonces lo que busca es que la justicia no llegue a ellos. Entonces, existiendo una estructura piramidal, lo único que tenía que hacer la justicia es atravesar esas barreras para poder conseguir y encarcelar, y conseguir identificar y encarcelar a los diferentes niveles, a los diferentes líderes. Se separaron en células para poder cortar con estas líneas y que no les afecten, pero después, como la investigación también sufrió una evolución favorable, no nos olvidemos, la mayoría son personal policial, nosotros investigábamos en lo que llamaba puerta a puerta, o haciendo calle, o esperando un movimiento extraño en un lugar que teníamos cierta información, a veces no muy confiable, y era esperar, y era horas patrullero, horas de observación. Entonces, a partir de la informática y de las cámaras de seguridad, y el tema de hacer los sin investigación en fuentes abiertas, poder chequear Facebook, Instagram. Entonces, esto en la investigación fue un punto a favor. Hoy las investigaciones en un 70% se hacen desde un escritorio y una computadora. El 30% es tarea de campo. Antes el 90% era tarea de campo y el 10% era tarea de escritorio. Era el trabajo meramente burocrático se hacía en el escritorio, pero el trabajo de verdad se hacía directamente en el terreno. Entonces, yo entiendo que las organizaciones criminales crearon un sistema con el fin de evitar que suban en la línea investigativa y poder ser encarcelados. Entonces, dejó de haber una estructura tan piramidal, si bien los dueños de la droga y los dueños de la plata siguen siendo los mismos, en el tema de la distribución hicieron modificaciones. Antes había cargamentos de 200, 300 kilos de cocaína, marihuana, que se distribuían entre 2 o 3 personas, pero si estas personas eran sorprendidas en una investigación, se perdía esa cantidad. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de tener 3 personas que recibían esa cantidad, lo hacen en 30. Esto provocó la elevación del precio del producto y que si algunos de estos 30, ¿cómo le puedo decir? De estas 30 personas que recibían la mercadería o las guardaban en depósito, si perdían solamente una poca cantidad. Entonces, lo que iban haciendo es un proceso de división. Ahora, eso mantenía la misma estructura. Había un distribuidor que repartía en 3, 4, 20, 30 personas. La pérdida por parte de la organización iba a ser poca, pero siempre había una vinculación. Entonces, si la justicia llegaba a uno de esos depósitos, lo más probable es que vincule
a ese poseedor de la droga con el distribuidor. Para evitar esto, están, bueno, de hace muchos años, han generado un sistema cruzado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de tener 30, tienen 60, pero no es uno, son 4. Y lo que hacen es, le distribuyen en forma, ¿cómo puedo decir? En forma intermitente a cada uno de los depósitos. Entonces, el que distribuye en Buenos Aires, después distribuye en Córdoba, después distribuye en Tucumán. Entonces, esto hace que no haya patrones comunes. Entonces, que la investigación empiecen a querer vincular al distribuidor de un lugar por los teléfonos que tenemos tomados o intervenidos, o por la misma pericia telefónica, que no haya un patrón común. Y esto creo que lo aprendieron de las organizaciones de piratas del asfalto. Los piratas del asfalto, no sé si recuerdan, que usaban bolseros con equipos de comunicaciones que los cambiaban permanentemente con las bandas. Entonces, cuando uno analizaba el teléfono de un pirata de asfalto, tenía 200 millones de llamadas que a veces ni se correspondían. O sea, no había forma de hacer un patrón común investigativo. Entonces, hoy esto lo están aplicando los narcotraficantes, y además de eso están utilizando otras redes sociales. Ya no usan más WhatsApp, no usan más Instagram, no usan más Telegram. Están utilizando otro tipo de comunicaciones como para poder estar en contacto, y además no dejan huellas en los teléfonos. Es decir, se abre con un usuario una contraseña, utilizan una comunicación que después de finalizada desaparece, y para poder volver a ingresar tiene que generar un nuevo usuario, una nueva contraseña, que es como que se autodestruye luego de la llamada. Entonces, van evolucionando porque saben que la investigación evoluciona, y los teléfonos hoy son una gran herramienta de recopilación de información que puede ser usada en su contra. ¿Hasta ahí se entiende bien? Preguntas si quieren. Vamos bien. Bueno, perfecto. Dame un segundito. Bueno, voy a aprovechar estos minutos que no se encuentra el doctor para saludar vamos a saludar ahí, no sé si el coronel Albán me está escuchando. Coronel Albán, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. Es un placer y un honor estar en esta conferencia. Gracias a su invitación. Gracias, mi coronel. Bueno, ya regresó el doctor Gustavo Javier Pérez. Doctor. Sí, disculpe, lo que pasa es que justo me llegó un pedido de una compra, entonces me salí a recibirlo. Bueno, hasta ahí se entiende. Ellos se van haciendo cada vez más sofisticados y cada vez utilizan más la tecnología para poder burlar el accionar de la justicia. Ahora, en este cruce de proveedores de la droga, se ha generado un entramado tipo telaraña, y, por ejemplo, hay gente que distribuye en 3, 4, 5, 6 municipios, y otra persona o varias personas más que distribuyen en esos mismos municipios. Entonces, el proveedor de cada kiosquito, lo que se llama la venta al menudeo, va a ser diferente. Entonces también hay una cuestión de lucha por el territorio. Antes los proveedores de droga se disputaban provincias completas, regiones. Hoy se disputan barrios y cuadras. En 100 metros hay 3 lugares de venta de droga, los cuales son abastecidos por 3 personas completamente diferentes. ¿Se entiende? Entonces, esto provoca que la investigación se haga cada vez más difícil, y
como decía Martín Fierro, que solamente el pez chico quede enganchado en la justicia y el pez grande se vaya. ¿Por qué? Porque lo generan con el propósito de esto, de procurar su impunidad. Nosotros acá en Buenos Aires lo estamos entendiendo, estamos tratando de armar un formato de, de, ¿cómo decir? Una forma de determinar cuáles son los patrones comunes que existen entre los diferentes vendedores. Y de esta forma poder armar este rompecabezas, porque nosotros tenemos un departamento, una fiscalía. Nosotros, al igual que la doctora de Colombia, creo que era que había disertado la vez anterior, nosotros tenemos un sistema acusatorio donde la investigación está en cabeza de un fiscal y la policía realiza las tareas investigativas. Si en esa investigación, nosotros recordemos que tenemos, la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de desfederalización de lo que es la ley 2737, que es la que habla del narcotráfico. Entonces nosotros se nos está permitido que realicemos investigaciones sobre lo que es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lo que es el narcomenudeo. O sea, son dos tipos penales que podemos investigar, y si de eso surge una investigación más compleja o más grande, después podrá ver una declinatoria de competencia de la justicia ordinaria hacia la justicia federal. Pero, ¿qué pasa con estas situaciones? Cuando nosotros iniciamos una investigación por uno o dos, varios lugares de venta de droga, cuando se analiza toda la información, se analizan los teléfonos y los vínculos, y a veces hay muy pocos vínculos, hay muy poca conexión entre estos dos o tres lugares de venta. Entonces, si no hay patrones comunes, no se puede determinar la existencia de un proveedor, que sería un rango más alto que ellos, la investigación se termina ahí. Entonces, ¿qué genera esto? Genera una sensación de impunidad para los narcotraficantes, y saben que solamente los que venden, los pequeños kioscos de venta de droga, bueno, acá le llamamos kiosco a los lugares donde se venden estupefacientes, saben que esas personas son las únicas que van a ser encarceladas. A lo sumo, un proveedor o un corredor, el que hace la pequeña distribución, hasta ahí se puede llegar. Después se hace mucho más difícil poder probar esta actividad criminal. Terrible. Terrible. ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que preguntaba. Entonces, a ver, ¿por qué inventaron este formato? Con el ánimo de eludir la justicia y que alguien quede encarcelado, y de alguna forma poder entregar a un pequeño vendedor, y obviamente que la causa termine ahí. A esto hay que sumarle, bueno, Rosario tiene un tema agregado, además de este formato nuevo del crimen organizado, es el tema de algunas conductas mareras que se han ido instalando. No con esto quiero decir que las maras estén instaladas en Rosario, nada que ver. Yo estoy diciendo que hay algún tipo de conductas que ellos han traído, han aprendido, o simplemente ha surgido por el tema de la disputa de territorio, el hecho de poder abarcar, al haber tanta competencia, poder eliminar a quien es su rival en el comercio, y encontraron la forma más rápida, que es asesinarlo. El narcotráfico genera una cantidad de dinero importante,
Entonces, obviamente con eso van a pagar sicarios, van a pagar abogados, arquitectos, ingenieros, y otro tipo de personalidades dentro de la función pública que no me quiero entrometer en eso. Pero bueno, el dinero que genera es tan importante que obviamente por eso colonizan estados, colonizan provincias, eh, poderes. Yo creo que si bien como en todos lados existe corrupción, creo que somos más los policías buenos, los que hacemos las cosas bien, los que luchamos con ese afán de justicia, eh, los que, los que predominamos. Si bien hay elementos que son corruptos o que son delincuentes o que son inservibles, creo que son los menos. Yo desde hace muchos años veo que hay una evolución en cuanto a la formación policial. Yo soy docente también en la Escuela de Policía. Estamos evolucionando para mejor. Hay cada vez muchas más personas que se capacitan. Entonces, obviamente tenemos problemas, pero nada que no se pueda resolver. Y esto también tiene que ver por el desprestigio que tienen las fuerzas de seguridad, eh, y que realmente muchos no se sienten profesionales. Entonces, si la sociedad no los mira como profesionales, tal vez debemos hacer mea culpa. Nosotros, no es mi caso, ¿no? No nos consideramos profesionales, nos consideramos empleados, entonces ahí esa falta de identidad hace que uno no tenga esa seguridad a la hora de trabajar, o que muchas veces no entienda el sistema procesal o cómo se trabaja y se vea desalentado al efectuar un allanamiento y una detención de un narcotraficante que después a los pocos días recupera su libertad. Entonces eso también genera desaliento dentro de la fuerza de seguridad. Además de, perdón. Graciela, tenés el micrófono abierto, por eso. Esto en algún momento, en algún punto, se debe modificar porque obviamente somos más los buenos que los malos. También nosotros debemos, creo yo, las fuerzas de seguridad deben también salir a hablar y explicar muchas situaciones, y a veces el silencio juega en contra, ¿no? Porque a veces un narcotraficante recupera la libertad rápidamente, la opinión pública sale a decir que eh, por la corrupción generó eso y le dio dinero a vaya a saber quién y por eso recuperó la libertad, y nadie sale a decir que esto no es así, que son cuestiones procesales, que son derechos y garantías que le da la Constitución Nacional, y que mientras no se determine fehacientemente que es culpable, será inocente. Principio de inocencia que nos consagra la Constitución Nacional. Después, por otra parte, debo decir que también, esto lo dije varias veces en charlas en los colegios de abogados, también debe plantearse un código de ética un poco más profundo sobre los letrados, porque el abogado debe defender que se respeten las garantías del debido proceso, debe defender el principio de inocencia de su su ahijado procesal, pero no es defender a capa y escapada lo que sea. Debe defender que tenga un juicio justo y una condena conforme a derecho, no sacarlo inocente a como dé lugar. No debe procurar viciar o cuestionar todo el proceso penal con el ánimo de poder recuperar la libertad de su asistido. Entonces también se debe hacer una reforma, por eso digo, es muy multicausal. Tenemos que desde la escuela, que tiene una participación importantísima dentro de la estructura de la sociedad, las familias, los funcionarios públicos,
y además también lo que hablaban la otra vez, lo que es el sistema penitenciario. Entonces, si el delincuente no considera que está purgando una pena por algo que hizo indebidamente, si no toma conciencia, si no se lo trata de hacer entender que eso es una suerte de sanción por esa conducta inapropiada, si él no lo entiende así, si entiende que ir a la cárcel es tomarse unas mini vacaciones donde está todo el día tirado, donde no tiene la necesidad de trabajar, donde tiene la comida, tiene agua caliente, tiene la televisión, tiene un teléfono. Entonces, en la medida que esto siga pasando y donde se mezclen asesinos, estafadores, asaltantes, los mezclamos a todos, lo que hacemos es que como nosotros intercambiamos información para nutrirnos, los delincuentes hacen lo mismo y se nutren de información de otros delincuentes y eso los ayuda a mejorar su actividad criminal o a la vez poder incursionar en otro tipo de actividades. Por ejemplo, algo que surgió hace muchos años, el tema de los secuestros extorsivos y las bandas de secuestradores se conocían en las cárceles. Entonces, uno era asaltante, el otro robaba banco, entonces se unieron, pudieron coordinar algunos secuestros y a partir de ahí se armaban unas bandas. Esto, gracias a Dios, se pudo revertir. eh, Tenemos muy pocos o casi nulos los secuestros extorsivos, eh, pero eso también requería una investigación importante, una dedicación por parte de los funcionarios policiales exclusiva, o sea, 24/7, todo el tiempo investigando un secuestro. Entonces, llega un momento que, por más que el funcionario sea muy preparado, muy experimentado, va a llegar un momento que no va a poder pensar de tantas horas que trabaja. Entonces, también es una cuestión a tener en cuenta. Señor Hugo Marchi, ¿usted quería hacer una consulta? No, don Hugo, doctor Gustavo, don Hugo tiene la manita levantada. Vamos a No, bajársela. no, pero no puedo bajarla. No puedo. Vamos a ayudarle a bajarla. Intento bajarla, pero no puedo. Mm. Ya se la bajamos. Ahí está. Bueno, más o menos ahí se va entendiendo por qué yo planteo que existe una nueva forma de crimen organizado y un formato completamente diferente. Ahora, perdón, pues voy a poner el mute. Hoy Ahora, día, bueno, ya está listo, doctor. Adelante, Gustavo. estaba poniendo mute el teléfono. Ahora, ¿se puede combatir el narcotráfico con herramientas de investigación de delitos comunes, con los mismos parámetros? Investigar un delito común como un robo a un delito tan complejo como es el narcotráfico y el lavado de activos. Yo creo que no. Yo creo que necesitamos algunas nuevas herramientas procesales como para poder hacer más eficaz el trabajo de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. El lavado de activos es otro tema que, si bien nuestra legislación... Rubén, tenés el micrófono abierto. Si bien nuestra legislación lo contempla como un delito autónomo, es decir, tiene un tipo penal, un verbo típico, una descripción típica, donde dice que el lavado de activo es todo dinero, todo capital que se trata de ingresar al sistema legal, eh, dándole una cierta apariencia de legalidad, pero el origen sea ilícito. Y esto es bueno en nuestra figura porque
habla de origen ilícito y no origen delictivo. Si bien pareciera que es un juego de palabras casi insignificante, no es lo mismo ilícito que delito. Ilícito es aquello que no es legal. Cualquier actividad no legal que genere dividendos y que la persona lo quiere ingresar al marco formal, hay un delito de lavado. En cambio, si fuera delictivo, habría que probar la existencia de ese delito en particular, el delito originario, que motivara el lavado de activos. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque habría que investigar dos delitos, el delito precedente y el delito lavado, en forma conjunta. Entonces, para poder probar el lavado, primero tenemos que probar el otro delito en particular, la corrupción, el narcotráfico o lo que fuere. Entonces, en ese sentido, nuestro legislador fue bastante sabio de proponer que la conducta sea, que el origen de los fondos sea ilícito, es decir, no legal. Si no hay forma legal de probar ese origen de los fondos, pasa a ser lavado. O sea, un contrabando, una evasión impositiva, todo ese capital generado por esa actividad no legal genera un delito de lavado de activos. En principio, acá se investigaban como dos cuestiones separadas. Si bien dije que el delito de lavado es un delito autónomo, se investigaba narcotráfico por un lado y a posteriori, cuando ya teníamos la causa avanzada, el imputado detenido, se hacía una investigación sobre la persona y los bienes que tenía, esto desprendía una nueva causa por lavado de activos. ¿Qué pasaba con esas causas? Debido a que el delincuente ya había sido investigado, allanado, imputado, estaba en prisión preventiva, la casa o el lugar donde se allanó, si había algún documento para probar que tenía bienes o empresas en los cuales lavaba su dinero mal habido, desaparecía toda esa documentación. Por lo general usan testaferros, usan personas que le prestan el nombre para poder tener titularidad de vehículos. Entonces, desde hace muchos años, nosotros empezamos a trabajarlo en una investigación conjunta. Es decir, entendemos que el narcotráfico y el lavado son dos caras de una misma moneda. Entonces, las investigaciones, cuando se inician en su origen, por el tema del narcotráfico, y se detecta que el sospechado, el investigado o el imputado tiene un patrimonio importante y además no tiene inscripción ni siquiera como monotributista, no tiene ninguna actividad legal reconocida o documentada, se inicia el tema del lavado de activos. Entonces, cuando se hace el allanamiento por narcotráfico, también se hace el allanamiento por lavado de activos y ahí se recupera documentación de propiedades, de vehículos, de empresas, registros contables, de aviones hemos encontrado. Entonces, esto es una forma mucho más eficaz de poder probar casi en simultáneo los dos delitos de narcotráfico y lavado de activos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren alguno hacer una pregunta? Bien, vamos. Sigamos. Entonces, el lavado de activos, obviamente dijimos que el narcotráfico genera muchas ganancias, por lo tanto van a pagar no solamente sicarios, sino también abogados, buscarán los mejores, los contadores, empresarios, a donde van a inyectar dinero para levantar ciertas empresas que estén casi en bancarrota, o van a construir empresas fantasma que no van a tener ninguna actividad real, pero van a tener una actividad contable
que dé apariencia de que genera ganancias todo el tiempo, y ellos poder hacer uso de esas ganancias que están blanqueadas, que están dentro del sistema legal, poder hacer uso para poder comprar diferentes bienes que ya sí van a poder titularizar. Ahí no van a necesitar de testaferros. Se entiende esto, ¿no? Es bastante fácil de entender, pero bueno, es una de las actividades. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Se puede investigar el lavado de activos con herramientas de investigación de delitos comunes? Yo creo que no. Yo creo que también necesitamos una serie de herramientas nuevas que den celeridad al proceso, que permitan generar esa carga probatoria y evitar, obviamente, la dilatación del proceso y, por sobre todas las cosas, evitar la impunidad, porque también es un factor importante. Imagínense cómo queda a la vista de la sociedad que un narcotraficante al que se le secuestra 20 vehículos, 2 aviones, un yate, se vaya a la casa y que el hecho quede impune. Entonces, le genera una sensación de inseguridad absoluta. A ver, si no agarran no va a la cárcel un narcotraficante importante, el delincuente de barrio, lo que nosotros llamamos el que comete delitos conexos al narcotráfico, es decir, el que roba y compra droga, el que mata para disputar un territorio, esa gente se siente realmente impune. Y la sociedad empieza a aislarse de la seguridad, a aislarse de la justicia, a aislarse de la fuerza de seguridad, y obviamente no confían en nadie, confían en sí mismos, y esto provoca un retroceso dentro de todas las sociedades, porque si el monopolio de la fuerza está en manos del Estado, el Estado le confiere a la fuerza de seguridad que garanticen el orden público, la seguridad pública, a la justicia que haga justicia, y esto no se cumple, obviamente hay estados fallidos y hay una anarquía casi absoluta. Entonces, hay formas, creo que uno de los, no sé si uno de los exponentes o alguno de los asistentes habló de la ley de extinción de dominio en una oportunidad. Bueno, la ley acá en Argentina no se sancionó. La ley de derribo y la de extinción de dominio no prosperaron. Porque decía que se avanzaba demasiado sobre las libertades individuales y bueno, eso provocó que esta ley no fuera sancionada. Ahora, ¿es necesario la ley de extinción de dominio? Sí. Hay que dar un marco regulatorio diferente, o sea, no debe ser automático, no puede ser automático. ¿Por qué? Porque con el afán de hacer justicia no podemos cometer injusticia. Porque si una persona es desordenada en su parte contable, o su contador, que suele pasar, falleció, se mudó, se fue a vivir al extranjero, desapareció o lo que fuere, esta persona no puede ser injustamente sancionada y quitarle su patrimonio por una cuestión de estas características. Y además no puede probar que su contador se fue a vivir a otro país, o sea, porque no tiene forma. Entonces, tampoco podemos cometer ciertas injusticias. ¿Es necesario? Sí. ¿Hay pasos previos? Sí. Yo entiendo que lo primero que debe hacer, lo primero que se debe hacer, y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo en todas las conferencias en las cuales puedo disertar o charlar o opinar, lo primero que tenemos que hacer es invertir la carga de la prueba en el lavado de activos. O sea, el Estado o la justicia no puede probar, no debe tener que probar que el origen de los fondos es ilícito. El investigado en un determinado momento del proceso donde tiene un patrimonio que no puede acreditar, no puede justificar de ninguna forma,
en ese momento debe invertirse la carga de la prueba, decir, a ver, probame que estos bienes los conseguiste trabajando, que tenías una empresa, algo, probá, traeme un elemento de prueba que me permite, a la justicia le permita suponer que esto lo ganaste trabajando. Tenés 20 autos, tenés 40 casas, 2 yates, 4 aviones, tenés 25 años y no trabajaste nunca. ¿Se entiende? Ahora, no hay forma de que pueda probarlo. Ahora, en el sistema actual es el Estado, a través de sus funcionarios, o sea, Policía y Ministerio Público Fiscal, que debe probar la ilicitud de los fondos con los cuales esta persona adquirió todos esos bienes. Si no lo prueba, no hay lavado. Ahora, en esta situación, uno dice, obvia, en un determinado momento del proceso, se invierte la cara de la prueba, a ver, pruebe usted que estos fondos son lícitos, que el origen de estos fondos son lícitos. Se le da un periodo de tiempo, 6 meses, un año, el que fuere, y si esa persona no puede probar de ninguna forma que tiene 25 años de edad y tiene 40 autos y 40 propiedades y no tuvo una actividad laboral, no trabajó ni siquiera vendiendo diario, debe haber una presunción de que el origen sea ilícito. Una presunción, lo que se llama iuris tantum, que admite prueba en contrario. Si después la persona prueba que recibió una herencia, que le regaló, hicieron una colecta, que vino Maratea y hizo una colecta y le dio 10 millones de dólares. O sea, si puede probar eso, perfecto, se le devuelve. Si no, extinción de dominio. Yo creo que esos son factores elementales. ¿Y por qué hago referencia más al lavado que al narcotráfico? Yo creo que el corazón, el eje del problema es el dinero, porque el narcotraficante, a diferencia del terrorista, lo único que persigue es ganancias económicas, no persigue ideales políticos como el terrorista. El terrorista lo hace creyendo que que justifica su accionar en cambiar un sistema de gobierno, en imponer sus ideas, por la fuerza, obviamente, pero lo hace con otra ideología. El narcotraficante lo único que quiere es dinero. Ahora, ¿tenemos que atacar el producto, el estupefaciente, la droga? Sí, pero vayamos por el dinero. ¿Quién va a trabajar? ¿Qué persona va a convertirse en un narcotraficante si no tiene ni un centavo de ganancia? Entonces, esto es la prevención. Es retardar el ingreso, reducir los factores de riesgo, no anticiparse al delito. No hay forma de anticiparse. Ahora, si una persona que es investigada por narcotraficante y lavado de activos, se le incautan provisoriamente todos los bienes, porque esto se hace extensivo a la familia, ¿no? Porque utilizan el hermano, la madre, el padre como testaferro, un jubilado que gana 50.000 pesos por mes, el monto mínimo, tiene un patrimonio de 20 millones de dólares. Entonces, esto de la inversión de la carga de la prueba y la extinción, la extinción de dominio se hace extensivo a la familia. Entonces, cuando a toda la familia le sacamos el patrimonio, ¿por qué? Porque el tipo no pudo justificar de ninguna forma el origen de esos fondos, no pudo justificar ninguna actividad lícita y se le extingue el bien, lo que provoca es el desaliento sobre los nuevos postulantes a narcotraficantes. Nadie va a ser narcotraficante si no gana un centavo. ¿Se entiende cuál es a lo que apunto? Yo creo que por ahí es una forma un tanto avasallante sobre la mirada de garantismo que tenemos, que tiene nuestro sistema procesal, pero yo creo que a grandes problemas, grandes soluciones. No hay hoy, en este paso a paso
pequeño paso que vamos dando desde los que nos dedicamos a la investigación o a la lucha contra el narcotráfico, los pasos son muy pequeños. Entonces, si queremos buscar una solución un poco más amplia, tenemos que tomar medidas un poco más complejas. Tenemos el tema de los contadores, el tema de la gran cantidad de personas y los engranajes societarios que utilizan para poder simular, darle apariencia de legalidad a la plata. Entonces tenemos un formato bastante complicado para investigar. Entonces se requieren nuevas herramientas. Yo creo que es la única forma donde vamos a poder empezar a revertir toda esta situación. Con esto no quiero decir que no va a haber más delito. Obviamente el cometer delito es una cuestión inherente al ser humano. El ser humano es violento y en la medida que pueda, como decía Lombroso, un delincuente nato va a cometer delito por más que venga de una buena familia, sea adinerado, sea culto, lo va a hacer igual. Hay delincuentes que son irrecuperables porque su mentalidad hace que quiera ser y disfrute ser un criminal. Ahora, a esos no podemos apuntar porque ya están formados en el delito. Ahora, desalentemos el ingreso de nuevos postulantes a esas actividades criminales. Entonces, si nadie vende droga, si nadie quiere vender droga porque va a perder lo poquito que tiene antes de ingresar, lo más probable es que no lo venda. Digamos, el que vende drogas desde su casa, un negocio, casa, una pequeña distribución, hace un análisis costo-beneficio. El tipo en 1 o 2 años recauda dinero para poder solventarse los gastos en 2 o 3 años de que está cumpliendo condena. Entonces, cuando hace un análisis, y además le queda ganancia, y además, como no le sacan ninguno de los bienes, puede seguir utilizando, salvo el auto, el teléfono, el tipo puede seguir haciendo uso de los recursos que tiene. Entonces, eso no lo desalienta para nada, al contrario, ellos ya saben que tienen que generar un extra o una ganancia para poder solventarse el tiempo que estén en la cárcel. Y si no, también tienen solidaridad. Si algún compañero termina preso, el otro lo va a ayudar a la familia, le va a solventar algunos gastos y hasta a lo mejor hasta le pone el abogado. ¿Cómo vamos? Vamos, doctor, tenemos 10 minutos más. Bien. Bueno, esa es la idea. Mi idea es que en algún momento se pueda reformular el tema de la investigación y nuevas herramientas procesales para poder, no sé si extinguir, pero reducir a la mínima expresión lo que es el narcotráfico. El día que deje de ser negocio, nadie trafica. Nadie, si esto no va a ser rentable, entonces nadie lo va a hacer. O porque no le da ganancia o porque las pocas ganancias que da se las saca la justicia y se redistribuye en ONG, escuelas, centros jubilados. O sea, se devuelve a la sociedad esa ganancia mala vida como forma de compensarse por el daño causado. ¿Se entiende? Entonces, necesitamos algunas herramientas. Si, a mi humilde entender, podemos lograr que se invierta la carga de la prueba y después la extinción de dominio, que es la pérdida del todo derecho que tiene la persona sobre la cosa, ¿no? Sobre el dinero, los bienes, el patrimonio, los vehículos, lo que fuere. Entonces, yo creo que ahí empezaría un gran cambio, un nuevo paradigma de la justicia,
y creo que cada vez habría menos gente que se dedicaría al narcotráfico. Por otra parte, y con esto cierro, yo creo que también tenemos que ir hacia una integración, porque como sabemos, el delito ya dejó de ser internacional, es decir, el narcotráfico, el lavado, ya no es internacional, no es entre dos naciones, ya es a nivel regional, por lo tanto, cambió a transnacionalidad. Tenemos que ir a una integración no solamente económica, sino también una integración judicial con jueces supranacionales, es decir, un juez pueda resolver, o varios jueces, una situación de la región, y además también una policía supranacional, porque si bien tenemos una ley de colaboración internacional en lo que es materia penal policial, esto es a los fines de extradición, entonces se complica a la hora de poder continuar con una investigación que un juez de Uruguay, por ejemplo, priorice lo que es una investigación argentina sobre lavado en Uruguay. O sea, si bien hay una colaboración, pero no va a haber esa prioridad. Entonces hay una serie de pasos burocráticos que lo que hacen es retardan el proceso, y obviamente el retardo implica impunidad, no justicia. Entonces tenemos que ir a eso, hacia una justicia supranacional y hacia una policía supranacional. Eh, una especie de idea argentina sería ideal, siempre y cuando tenga los recursos necesarios, porque tener una policía especializada en drogas, que se dedique a investigar narcotráfico, crimen organizado y lavado, que son, eh, vuelvo a insistir, dos caras de una misma moneda, debe estar dotada de recursos y de personal. Yo creo que idóneo tenemos muchísimo. Eh, Personal con ganas de trabajar tenemos muchísimo, pero a veces este tipo de cuestiones, de no contar con herramientas procesales adecuadas, y siendo el delito tan complejo, se hace muy difícil trabajar, y por más que uno le eche ganas, le ponga toda la energía, muchas veces no le alcanza con eso, ¿no? Necesitamos otro tipo de herramientas, así que, bueno, le agradezco, espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a Carlos Alberto Miranda. Bueno, Gustavo, Licenciado. muchísimas gracias, sabes el aprecio que te tengo y te agradezco mucho que me hayas acompañado en estas charlas, en estos conversatorios donde podés también nutrirnos con tu experiencia desde la función pública hoy. Y tengo muchas preguntas, pero entre unas de la que te quería hacer, es lo último que acabas de decir, que ya el crimen organizado ya no es de un solo país hacia otro, ya es regional. Bueno, nosotros ya nos estamos adelantando hacia eso. Nosotros el año pasado ya estuvimos invitados por Medellín en la red de observatorios, ya donde funcionan 12 países. Ahí está el amigo periodista de Colombia. Y también no solamente en eso, sino que también en sala, hace un ratito lo vi entrar al ex juez federal, el doctor José Charlín, así que te estuvo escuchando y le agradezco esta oportunidad que tengamos hoy en la sala, que ya tuve una intervención ya con la ex fiscal Claudia Carrasquilla para poder intercambiar técnicas, metodologías, etcétera. O sea, donde vos eso lo que estás planteando, nosotros ya nos estamos adelantando. Por lo pronto, esa es una de las cosas que también queremos llevarle a todos los profesionales. Por eso, en este conversatorio es de poder nutrirnos de otras personas, como periodistas, docentes, etcétera, para no solamente abordar la seguridad pública con patrulleros y policía, eso era antes, en otros años. Hoy el abordaje tiene que ser integrado. Exactamente. Coincido Sí. en muchas de las cosas que vos no querés decir, que en realidad lo quisiste decir,
yo conociéndote como te conozco, el tema de la relación simbiótica que existe para poder llevar adelante el crimen organizado. A ver, chicos, acá no existiría ese avance si no existe una relación simbiótica entre la justicia, la fuerza de seguridad y la política. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe, tenemos policías presos, tenemos fiscales presos, lo que no tenemos son políticos presos. O sea, para Eso hacer una seguro. investigación o para hacer una tarea, para hacer un trabajo adelante, tenemos que fijarnos primero en esa relación. Si vamos a ir a buscar a cada una, se nos va a hacer mucho más difícil. Entonces tenemos que contar digamos, con esa fórmula, ¿no? Para poder entablar Exacto. y poder llevar adelante una buena investigación. Lo estamos viendo, lo vivimos. Hoy en Rosario, ayer nos acostamos con 2 muertos, hoy nos levantamos con 4 muertos. Esto no les pasa a Buenos Aires, esto está pasando acá en Rosario. Nos está pasando y por eso es el granito de arena donde tenemos que, por eso en esta sumatoria de personajes importantes que tiene una sociedad, que tiene una comunidad, que vengan a poder charlar y entablar y escuchar y después contarnos también, como lo haces vos, de qué es lo que tenemos que hacer para poder revertir esto. Así que te agradezco plenamente el acompañamiento. Una cosita, haciendo referencia a lo que vos mencionás, yo creo que esta relación simbiótica que ya está instalada, ya está enquistada en la sociedad, debemos seguir combatiéndola, obviamente con todas las herramientas legales que podamos contener, pero también yo apunto a lo que es las nuevas generaciones que todavía no han ingresado, o desalentar eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, supongamos, un ingreso de 1000 personas al narcotráfico, a la actividad comercial del narcotráfico, no a la adicción, 1000 personas por mes, va a llegar un momento que va a ser tanta gente la que esté y va a ser imposible. Hoy tenemos que empezar a barajar y dar de vuelta, decir, bueno, cortemos acá, empecemos a combatir las estructuras criminales que ya están instaladas, pero tomemos medidas severas y que todo el que quiera ingresar lo piense 1.000.000 de veces para poder hacerlo, que sabe que va a ser mucho más fácil para la justicia agarrarlo, encarcelarlo, sacarle los bienes, por más que sean lícitos o ilícitos, porque obviamente si no puede justificar, le sacan los bienes, entonces es como que nadie en su sano juicio lo haría, porque el costo-beneficio no, digamos, sería mucho más el costo que el beneficio. Hoy eso no ocurre. El narcotraficante se gana dinero hasta para solventarse los gastos y ellos ya planifican. Si estoy preso 3 o 4 años, ya tienen la reserva económica para poder solventar esos gastos. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros debemos hacer es combatir a los que están, pero también apuntar a los que van ingresando todos los años o todos los meses. Para eso, vuelvo a insistir, también necesitamos un trabajo en conjunto, no es una cuestión únicamente policial o judicial, también necesitamos, bueno, música. No, el doctor Charlín tiene el micrófono abierto. Ah. Ahí está. No es solamente la policía o la justicia los encargados de revertir esta situación, es la escuela, la sociedad de fomento, los clubes deportivos, las ONG. O sea, acá se requiere un trabajo conjunto, pero por sobre todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer es tomar, digamos, concientizar que la única forma de solución es que todos nos comprometamos con la causa y todos apoyemos y trabajemos para que se revierta esta situación. O sea, necesitamos participación, sí o sí. Ahora termino con algo. Vos fíjate que no se invirtió en nada cuando era el tema, ¿te acordás que teníamos el delito de piratería de asfalto? ¿Vos te acordás de eso? Sí. Bueno, no se invirtió en nada, no se previno en nada, no hubo políticas públicas para poder prevenir eso, tampoco lo que son los robos a banco, y eso un día para el otro se terminó. ¿Crees que el tema narcotráfico pasaría por ese lado? Y esta es la última pregunta, ¿no?
Te juro que no pregunto más. Interesante, interesante. Muy interesante la pregunta. Yo vuelvo a insistir, no hay estudios serios donde uno puede decir, mira, basado en ciertos autores o ciertas personas o ciertos investigadores, esto es así. Ahora, mi pequeña experiencia de 32 años me dice que el delincuente, pirata del asfalto, que tenía cada vez más problemas para robar la mercadería porque tenían lo que se llaman los chips que detectaban los camiones con 2 o 3 sistemas de alarma, o 4, 5, 7, se le hacía cada vez más difícil poder cometer el atraco, poder guardar la mercadería y después distribuirla, porque esa tecnología que se empezaba a aplicar se la dificultaba. Entonces, cometía el robo, lograba tener privado de la libertad al conductor, lo mantenía hasta que lo llevaba al galpón. En el galpón ya había que armar un sistema medio sofisticado de protección, de aislamiento de la señal de satelital para que no lo detecten. Después aparecieron estos aparatos que bloquean las señales. Entonces, los inhibidores. Bloqueaban las señales de radio para que no puedas saltar las alarmas. Entonces el delincuente también empezó a ver que su trabajo era cada vez más complejo. ¿Qué hizo? Según entiendo yo, Carlos, no es la verdad. Yo creo que lo que llama la ley de Gosen, la ley del menor esfuerzo. El tipo vio que en el narcotráfico tenía mucho menos esfuerzo y ganaba el triple. Entonces, ¿dónde se iba a quedar? Se iba a quedar. Los bancos también tienen muchísimas falencias, muchísimas falencias. Ahora, el tema de la tecnología provoca que los robabancos sean cada vez más complicados, más difíciles. Entonces, el ladrón que robaba bancos ¿iba a dejar de ser ladrón porque hay mucha tecnología para robar el banco? No. ¿Qué va a hacer? Va a mutar, va a mutar hacia otro delito que sea mucho más fácil. El que hacía secuestro extorsivo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va a lo más fácil. Tener privada a una persona privada de libertad durante mucho tiempo requiere mucha logística, muchos recursos económicos, mucha preparación. Ahora, vender 1 kilo de marihuana no requiere demasiado. Va, lo compra y se pone en la casa y lo vende a la pasada. ¿Se entiende? Y a lo mejor la ganancia es mucho más. ¿Por qué? Porque al secuestrado lo tenían que mantener 15, 20 días, 30 días y pedir un rescate de 1 millón de pesos. Y a lo mejor en un mes vendiendo droga recupera, se hace de esa cantidad. Entonces, costo-beneficio se inclina por lo más fácil, lo más rentable. Y además, nosotros tenemos un hueco importante en esto, y yo también lo atribuyo al aparato de prensa del narcotráfico, donde desde hace muchos años se escucha que drogarse no está mal. Si uno lo hace con fines sociales, recreativos, la pasa bien, se siente bien, empatiza con sus vecinos, entonces disfruta de la droga como una cosa placentera, como una recreación. Entonces, nuestros jóvenes han sido eh, mentalizados de que la droga no es mala, es algo para sentirse bien. Entonces, también esto yo lo atribuyo al aparato de prensa del narcotráfico. Entonces, genera una sensación de que cualquiera puede fumar o consumir droga en cualquier lado, cualquiera puede ir a comprar a cualquier lado, no está mal. ¿Se entiende? Entonces, eso también generó una explosión de consumidores, y como si hay muchos consumidores que hay más vendedores. Bien, Gracias. gracias, doctor. Tiene la palabra, levanta la mano, Diego Sorzoli. Sí, gracias, don Julio. Sí, muy breve, muy cortito. Quería felicitarlo y agradecerle muchísimo al doctor Pérez por la excelente exposición y además la cantidad de conceptos que nos virtió. Yo ya me estoy retirando. Quería aprovechar este minutito para agradecerle a Carlos por la organización y a don Julio.
como presidente del ejercicio de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Es un honor poder acompañar este tipo de eventos y nada, estar a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y muchas gracias a los organizadores y panelistas. Nos estamos Muchísimas viendo gracias en por tu cualquier momento. palabra, Diego. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Estamos en contacto. Don Julio, también nos está visitando en la sala la doctora Patricia Matalón, que es del Ministerio de Seguridad de la Nación, que también muy gentilmente nos está acompañando. Excelente, excelente. Gracias por darme la información. Señora Patricia Matalón, buenas tardes. Le saluda Julio Corrales desde Costa Rica. Bienvenida a este foro, doña Patricia. Vamos a ver si doña Patricia nos escucha. Sigamos con las Bien. preguntas, don Julio. Gracias. Bien, me pide la palabra el señor periodista don Hugo Machín. Don Hugo. No, brevemente, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escucha bien? perfecto. No, Bárbaro. al doctor Pérez decirle, creo que Carlos se lo podía haber dicho, pero bueno, él tenía sus inquietudes también, que en realidad, bueno, agradecerle y decirle que en el encuentro que tuvimos a fines del año pasado, muchas de las cosas que usted ha planteado, doctor, estuvieron allí planteadas. ¿En qué sentido lo digo? Como que su intervención encuadra perfectamente con lo que es un sentir, digo, con la especificidad, los datos y la capacidad que usted expone, encuadra, es decir, que no hay una soledad argentina, diría yo. ¿Sí? Allí se dijeron, Carlos me puede corregir, pero, es decir, lo que usted decía, no hay una asociación definitiva entre desempleo y violencia, por ejemplo, que los países con mayor cantidad de ninis que ni estudian ni trabajan tienen a su vez las mayores tasas de delito y homicidio, que hay una correlación entre el Estado de Derecho y el delito, cuando existen sistemas judiciales débiles, ¿no? Por ejemplo, se ponía allí el ejemplo de Honduras, menos del 10% de los homicidios son resueltos. Ecuador estaba también ahí medio complicado, pero que Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador son países con bajo nivel de Estado de Derecho y altas tasas de homicidios y de crimen organizado correlacionado con el homicidio. Y un dato importante, que me parece que avala lo que usted decía, doctor, por eso usted lo debe conocer, pero lo refrescamos acá. El 0.5 de la población regional es responsable del 75% de los homicidios en Latinoamérica. Entonces, hay que focalizar el trabajo en ese segmento, decían los expertos, particularmente los mexicanos, Carlos lo debe recordar muy bien, que hablaron sobre todo sobre la aplicación de las tecnologías que ahora permiten, ¿no? Y confirmando lo que usted dice, doctor, los jueces requieren apoyo popular. Se rescató ese concepto del malogrado magistrado italiano Falcone, fiscal antimafia, ¿no? Eso lo traía a colación González Ruiz, Carlos, no sé si lo tenés presente. Sí, claro. Es decir, y ahí vamos a lo que usted dice de escuelas, familias que a veces que no están todo lo bien integradas que pueden estar, formación básica allí, darle prioridad a la educación para iniciar el camino ese de ciudadanía, y por eso lo importante de que, como dice usted, ONG, es decir, todos los que estamos, digamos, en la sociedad civil, aportemos desde nuestros ángulos a apoyar el trabajo, digamos, preventivo, represivo, etc. Me parece que, digo, no es una pregunta ni un intento tampoco de intervenir solamente por intervenir. No, es un aval, digo, un aval, pero y además digamos, usted vea, digamos, usted lo debe saber, pero es bueno decirlo también. Muchas gracias. Perfecto. No, muchas gracias. Muy amable. Gracias, y creo que ya logramos tener contacto y conexión con la señora Patricia Matalón. Buenas tardes, saludos desde Costa Rica, doña Patricia. Ay, me parece que no me escuchan. Le escuchamos un poquito distorsionado, pero le escuchamos. Adelante. ¿Me están escuchando ahí? Buenas tardes. Ahora sí. Mucho mejor. Ahora sí, Patricia. Porque estoy en la calle y me conecté del celular, por eso no escucho bien. Buenas tardes, gracias por aceptar mi invitación. Hola. Hola.
Gracias, Sí, gracias, doña se Patricia. me corta un poco, ahora los estoy escuchando. Muchas Hola, gracias. Carlos, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, por favor, no, por favor. Julio, le damos la palabra a los otros chicos que quieran preguntar. Gracias, gracias, Carlos. Sí, nos ha levantado la mano en el orden. Ya pronto se la vamos a dar a Marvin Reyes de las Fuerzas de Seguridad de El Salvador para que nos hable un poquito también sobre el tema. Don Leandro, adelante, buenas tardes. Ahí está, ahora sí, tengo audio, ¿me escuchan todos? Dale, Leandro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Julio. La verdad que como lo dije desde el primer evento, esta serie de charlas nos nutre a los profesionales de la seguridad, a los profesionales que realizamos investigaciones, nos sirve porque sacamos un montón de conceptos, de herramientas, y también nos ayuda a ser un poquitito más profesionales a la hora de no solo de referirnos a al tratamiento de este tipo de delitos complejos, sino también de poder abordarlo y sacarnos las dudas con gente idónea. Gente que venda humo en seguridad hay muchísimo, gente que venda humo en cuestión de justicia hay muchísimo. Ahora, sentarnos con gente que verdaderamente sabe y te puede dar una opinión coherente, alejada de la emocionalidad, esto está bárbaro. Doctor Gustavo, la verdad que me gustó la ponencia suya, me parece muy Te agradezco lindo. mucho. ¿Qué me pasó? Es como que miré una película como ciudadano, algo que veo habitualmente en otros lados. Es más de lo que yo veo constantemente y digo yo, a ver, tratemos de buscarle algunos puntos de conexión y algo que a mí me llamó la atención. Voy por parte de todo lo que fui anotando y voy a ir haciendo las preguntas en virtud de lo que digo. Aprovecho y saludo al doctor José Antonio Charlín y a la doctora Patricia Matalón. Aprovecho que hay gente idónea en la justicia. Y antes de hacer la primera pregunta, específicamente al doctor Gustavo Pérez, les hablo a los tres como parte de la justicia, más que nada no como profesional de seguridad, sino como ciudadano, ¿sí? Entiendo, capaz que es una pregunta compleja y es medio técnica, pero considero que el garantismo es una forma muy bonita de administrar justicia, es una forma muy adecuada, pero no favorece el exceso de garantismo al retardo de la justicia. Eso se los dejo como para que me puedan dar su mirada, ¿sí? Avanzo con el resto de la pregunta. Bueno, la génesis habló primero de la génesis del delincuente en la escuela, la falta de familia, reforzar con los docentes en la contención. Habló que es un delito cultural que tiene que ver con la marginalidad, tiene que ver con lo cultural y no con la marginalidad, el crimen organizado. La violencia, al no haber reprimenda legal, educativa, para las conductas desde los institutos educativos, para las conductas agresivas, el exceso de las horas de ocio del niño llevan a la violencia. En la adolescencia, esa carencia de ejemplos, dada la falta de la contención familiar, etcétera, los hace crecer en el delito. Y acá es donde me hizo ruido en cuanto al enfoque desde la justicia, y esto también forma parte de mi segunda pregunta. Hablamos habiendo hecho toda esta introducción, dice, niños que ocupan lugares dentro de las organizaciones criminales.
Y yo, las veces que veo este tipo de ponencias, disiento, o sea, está bien, el delito del narcotráfico debe ser abordado desde muchos lados, pero estamos hablando de que ya no hablamos de niños. Sí, tienen todos los grandes capos, los grandes jefes de bandas criminales y de todo ese tipo de cuestiones, para llegar a ocupar ese estamento, ese lugar de privilegio, hace mucho tiempo que dejaron de ser niños y encontraron las falencias en todo el sistema de justicia, en todo el sistema legal. Eso es una de las cosas de las cuales disiento. Me parece que el abordaje debería ser ya no desde lo romántico de decirle niños, sino de decir, hagamos foco en que son personas que, está bien, pueden haber tenido su orden de valores mezclado, pero ante todo son personas responsables de sus acciones. Bueno, hablaba Pero, otra de las cosas. usted está hablando, perdone que le interrumpo, usted Sí. está hablando del punto de vista de ético, digamos, Sí. un niño ya que roba, mata, ya debería ser responsable, pero eso es una cuestión ética. Yo le hablo desde un punto de vista legal. El menor de 16 años es inimputable, o sea, estamos hablando de niños porque la ley lo considera como niño, niña y adolescente. Entonces, esto es un enfoque legal. Ahora, si usted me dice, ¿qué opina? Yo puedo opinar lo mismo o puedo disentir con usted, pero yo soy un hombre de derecho, yo me tengo que adecuar a lo que dice la norma. Lo mismo que el juez, si dice la pena es de 8 a 25 años, no le puede dar 50. Es de 8 a 25, teniendo en cuenta ciertos factores. ¿Se entiende? O sea, el tema es, uno puede estar en contra de lo que dice la ley, pero no hacerlo, no dar cumplimiento a lo que dice la ley. ¿Se entiende? Lo Podemos comprendo. Lo comprendo. charlar al respecto. Usted va a decir, pero un chico de 14 años que roba y mata ya no es un chico. Sí, pero la ley lo considera que es inimputable, que no tiene la capacidad de comprender el delito que está llevando adelante. Entonces, a ver, y acá no podemos discutir leyes. No. Está bien, Primero porque no lo es comprendo. el ámbito. Vamos a organizarnos. Don Leandro, el tiempo se nos ha ido agotando. Yo me disculpa, debo darle oportunidad a otros profesionales Igual que están. quedamos en contacto, Leandro, cuando guste, después nos contactamos. Exacto, pues, Perfecto. don Muchísimas Marvin gracias. Reyes, Muchísimas don gracias. Marvin Reyes desde El Salvador, Centroamérica. Don Marvin, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que participan en este foro. Les saludo desde El Salvador, que en este momento está prácticamente en el ojo de muchos países debido a las maniobras que se han realizado acá respecto al abordaje de la delincuencia, sobre todo en el tema de pandillas. Comentarles que en mi caso, yo soy el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, que es una organización de tipo laboral. Yo tengo más de 20 años de experiencia en la policía. Soy licenciado en Ciencias de la Educación, técnico en Sistemas Informáticos y tengo varias especialidades en manejo de información, tratamiento de información, investigaciones, también trabajo comunitario, ¿verdad? Tengo esas especialidades y esto me ha permitido también conocer muchos aspectos en el ámbito de la criminalidad en nuestro país. Nosotros en El Salvador hemos vivido prácticamente un asedio por parte de las pandillas partiendo desde 1994. Los países de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, que han sido muy afectados con este fenómeno de las pandillas son Guatemala, El Salvador y Honduras. En menor medida, pues Nicaragua y Costa Rica y Panamá.
Nosotros aquí hemos tenido una evolución de estos criminales, ¿verdad? Que en un primer momento, en 1994, que aparecieron por acá, se les catalogó como un grupo de jóvenes como vagos, ¿verdad? Que pasaban en las esquinas pidiendo dinero, embriagándose, endrogándose, pero que no pasaba a más. No se le tomó importancia a este fenómeno y fue creciendo, ¿verdad? Fue reestructurándose, o más bien estructurándose, y se fortaleció con digamos, la inyección que vino de parte de Estados Unidos, que expulsaron más o menos como unos 5,000 delincuentes de las cárceles de Estados Unidos, ¿verdad? Los expulsaron hacia acá El Salvador, y eso inyectó a las pandillas el componente que les hacía falta, que era ya la estructura jerárquica, sobre todo en la pandilla MS, que es Mara Salvatrucha. Empezó a estructurarse ya con mandos, ¿verdad? Había un jefe, había lugartenientes, colaboradores, etc. Esto a nosotros nos ha traído muchos problemas, ¿verdad? Porque nosotros hemos estado combatiendo este fenómeno durante más de 20 años. Y hemos visto su evolución de una manera tan extensa que ha llegado hasta niveles políticos, ha llegado a incursionar en alcaldías, ¿verdad? Como empleados, ha llegado a formar abogados para que vean por ellos cuando son detenidos, ha formado personal de salud, enfermeras, enfermeros, ¿verdad? Asistentes médicos, todos pandilleros. Han formado contadores, han formado de todo, ¿verdad? Como una estructura bien formada de esta pandilla. En los últimos años se ha combatido con más fuerza y ha venido a resultar en esto que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Que es una medida extrema denominada régimen de excepción, que está contenida en nuestra Constitución, de la cual pueden echar mano los mandatarios para estabilizar una situación crítica que esté pasando a nivel social. Nosotros ya tenemos más de un año de estar bajo esta medida de régimen de excepción, cuando el presidente Bukele la solicitó y se la autorizó el día 27 de marzo del año pasado, a raíz de una serie de asesinatos que fueron perpetrados por la pandilla MS. En el lapso de un fin de semana, pues murieron a manos de estos delincuentes 88 personas. Y en un solo día fueron asesinadas 62 personas, el día sábado 26 de marzo. Un día sumamente negro para nosotros como sociedad salvadoreña, y que pues denotaba el control territorial que tenían estas estructuras de pandillas. A partir de ese momento se instaura un sistema distinto, sistema jurídico que permitió a las autoridades policiales apoyadas por el ejército capturar a la mayor cantidad de pandilleros para ir erradicando esta situación. ¿Cómo se hizo? Es la pregunta. ¿Cómo se hizo? La Policía Nacional Civil maneja registros informáticos de las estructuras de pandillas que pues a lo largo de los años ha venido guardando, ha venido almacenando bases de datos, ha creado también departamentos o secciones dedicadas enteramente a investigar las estructuras de pandillas para definir quién es el jefe, quién es el segundo, quién es el gatillero, ¿verdad? El encargado de asesinar, quién es el financiero, el de logística, etcétera, ¿verdad? Todos los que conforman la estructura de la pandilla. Con eso se comenzó, ¿verdad? Con esos datos. Los modos operandi. Y fueron entregados a los equipos de patrullaje en las calles, ¿verdad? En los diferentes sectores,
ya el pandillero con foto y todo, y su rango dentro de la pandilla, y fueron capturados. Se han sacado de circulación alrededor de unos 60,000 pandilleros en este año, lamentando que también hay situaciones que por la magnitud de esta operación se haya pasado llevando gente que no tiene que ver con pandillas y han ido a parar a la cárcel. Eso hay que aceptarlo, ¿verdad? Que se han cometido errores con personas que no tienen nada que ver con estas estructuras y sin embargo pues fueron detenidos y llevados a la cárcel. Eso se está corrigiendo, ¿verdad? Se está corrigiendo. Pero ¿qué nos ha permitido esta situación? Nos ha permitido ya tener un mayor control de los territorios. Se desmontó la estructura de la pandilla como tal en los territorios. Ha quedado un remanente que son pequeños grupos o pequeñas células en los diferentes sectores. Las cárceles se han puesto en emergencia, evitando las visitas, evitando cualquier tipo de comunicación de adentro hacia afuera y viceversa, para que no haya ningún tipo de acción de parte de estos grupos desde los centros penales. Lógicamente, el régimen de excepción violenta derechos constitucionales, claro, ¿verdad? Y extiende el derecho a recibir una asistencia jurídica a 15 días. Lo normal son 72 horas y la asistencia jurídica de un abogado es inmediata, pero con el régimen se extiende hasta 15 días para ser presentado ante el juez y la asistencia no es inmediata, ¿verdad? No hay un abogado que se le asigne, sino hasta después de 15 días. Esto también ha permitido que se violenten derechos humanos, ¿verdad? Hay mucho cuestionamiento sobre eso, ¿verdad? Lógicamente, había que actuar así, nosotros lo consideramos de esa manera porque el fenómeno era demasiado violento. Aquí las pandillas han hecho destrozos de todo tipo que ustedes se puedan imaginar. Solo Sí, desde 2014. Sí, adelante. Sí, disculpe que lo interrumpa. El tema es que las pandillas tienen un formato completamente diferente. Son una secta carcelaria que, si bien tiene una organización, tiene un líder y terratenientes, digamos, se dedican a todo tipo de delitos y al mismo momento. O sea, tiene otro espíritu. O sea, si bien es una organización criminal, o sea, no se asemeja a lo que es el narcotráfico. O sea, es más una hermandad que se protegen entre ellos y que cometen delitos, cualquier delito, a los fines de financiarse. Cobran a la gente, asesinan, narcotráfico, prostitución. O sea, todos los delitos que pueden lo cometen con el fin de poder financiarse. Tiene un formato diferente. Igual yo hice mención que nosotros acá tenemos algún tipo de conductas mareras, pero todavía, gracias a Dios, no tenemos este problema, todavía. Yo en un congreso que estuve como asistente hace muchos años, planteé el tema de que tenemos que empezar a ver el tema de las conductas mareras, que de a poquito empiezan a llegar, y empezar a tomar medidas desde ahora, porque si no nos vamos a encontrar en un momento determinado que nos va a pasar lo que a ustedes, sí. A la Argentina y a todos los países del hemisferio sur. O sea, si no, Sí, por supuesto. ustedes tuvieron la obligación de tomar medidas fuertes porque el problema era terrible. Entonces, a grandes problemas, grandes soluciones. Hoy nosotros no tenemos ese problema, pero de a poquito se empiezan a ver conductas. Igual yo creo que esto es más que nada una hermandad, una secta que se parece al crimen organizado, pero es más una cuestión como de fe religiosa entre ellos, que cometen delitos a lo que venga, ¿no? Pero tienen otro espíritu.
Como que fuera una mafia. Es una mafia, pero es más bien una secta como satánica. Ok. O sea, tienen otros principios. El robo lo hacen, sí. Funcionan como una organización criminal, sí, pero ¿por qué roban? Porque esta persona es mi enemigo a la Mara Salvatrucha, es la secta opuesta, su rival. O sea, le roban por eso y lo matan por eso. O sea, no es que buscan robarle por hacerse de ganancia o de bienes, lo hacen por otros ideales. Cometen delito igual, sí, pero el eje o la motivación es otra. Me Sí, parece, entiendo yo. sí, es muy distinto, por supuesto. Acá la pandilla se fortaleció con el tema de las extorsiones. Aquí extorsionaban a todo mundo. Claro, sí, Entonces, sí, sí. No, pero, a ver, pero esa es la forma que encontraron de generar financiamiento. sí. Pero no es que es una organización criminal con conciencia de esa banda que se crea a los fines de generar cierto tipo de delito. O sea, se financia, pero es como una hermandad, más una cuestión, parece hasta religiosa. Sí, Parece hasta religiosa más que una organización criminal convencional. Por eso las maras, yo no soy especialista en maras, igual me gustaría quedar en contacto con usted por privado, sí, por eh, supuesto. porque el tema es que las maras tienen una forma muy particular que es digna de estudio por la forma en que operan, pero no es una organización criminal convencional, es una cosa completamente diferente, por eso digo, vale la pena estudiar cómo operan, cómo funciona y cuáles son los ideales. Matar por su hermano, porque uno lo miró mal, lo mataron. Entonces es una cosa media espiritual, me parece, más que cuestión económica. Sí, es Excelente, ahí le estaré pasando el contacto, don Arvin, del sí, doctor claro. Gustavo Díaz Pérez para continuar adelante. Vamos a darle la palabra al doctor Portillo. Sí, Doctor, gracias, buenas tardes. gracias. Gracias. Ok. Vamos a ver. No tiene audio, doctor. No tiene Qué audio. Bueno, lástima, qué sí. lástima. Qué lástima. Quedamos en contacto por privado, doctor. Sí, Sí. el otro día lo estuve escuchando y quería opinar sobre algunas cuestiones que usted había hablado. Creo que usted habló del tema de la extinción de dominio, si no mal no recuerdo. eh, bueno, le decía, en Argentina todavía no prosperó esa ley. Y a lo que decía recién uno de las personas que me preguntó, está bueno esto de los foros, está bueno que concienticemos, está bueno que charlemos, que aportemos ideas, pero el tema es que los que toman las decisiones son los estados. Ese es el tema. Nosotros podemos aportar, si nos llaman, obviamente creo que acá tenemos un grupo de personas sumamente profesionales, capacitados, experimentados, para poder colaborar, pero creo que las decisiones son de los estados, y ahí donde estamos restringidos. No obstante eso, en la medida que nosotros tengamos ese efecto multiplicador y podemos captar la mayor cantidad de personas, en algún momento alguien nos va a hacer el nexo y vamos a poder hablar con la persona indicada y llevarle, decir, mire, este es el equipo, estos somos nosotros, esto podemos hacer, esto surgió del debate entre un montón de personas súper profesionales y preparadas y esta es una posible solución. A lo mejor no es la solución, pero es un granito de arena que a lo mejor trae mucho alivio a la sociedad que está tan bastardeada o tan castigada por estos flagelos, ¿no? Excelente, gracias, doctor. Bueno, le damos la palabra al doctor José Antonio Charlín. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿escuchan? Muy bien, Perfecto. adelante. Bueno, Sí. buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, de verdad, un gusto grande. Ante todo agradecerle primero al doctor Pérez, naturalmente, que ha hecho una ponencia muy interesante.
a Carlos, que ahora no lo estoy viendo, pero agradecerle la invitación. Aprovecho a la doctora Matalón también, con quien hace mucho tiempo que no me veo, no sé si está por ahí escuchando. Y no, simplemente un par de apostillas o pequeñas reflexiones a título también por lo avanzado de la hora, ¿no? Porque lamentablemente tengo unos compromisos ahora familiares, pero disparadores como para que queden para otra oportunidad eventualmente, o para que sigamos reflexionando sobre un tema tan vasto, tan rico, ¿verdad? Con tantas aristas y posibilidades de abordajes diversos, y con realidades también diversas en nuestras respectivas naciones, en nuestros respectivos países. Pero me interesó mucho el tema de la extinción de dominio, desde ya que sí, pero bueno, recién estaba haciendo precisamente el doctor referencia a ello. Me pareció muy interesante también con respecto, doctor Pérez, a lo que usted aludía, y yo siempre fui de la idea también, como comparto humildemente, la idea de que haya cierta homogeneización u homologación normativa entre los países nuestros, ¿no es cierto? En términos de código penal, ¿verdad? De código procesal también, o sea, que generalmente los sistemas son acusatorios, es decir, donde son los fiscales quienes llevan adelante las investigaciones, así se los llama a estos sistemas procesales acusatorios, es el nombre técnico que se les da, como ustedes saben. Y de hecho había un código penal iberoamericano modelo, pero bueno, creo que quedó en agua de borraja, ¿se acuerda? Hace unos cuantos años ya. Pero bueno, me parece que es un camino muy interesante para ser transitado, lo que postulaba el doctor Pérez. Eso, por un lado, como un disparador, digamos, y una reflexión, como decía inicialmente. Otra cuestión a la que se aludió, lo que fue el Leandro, ¿verdad? Me parece, si no me equivoco, no recuerdo ahora bien, que aludieron a ello, era el tema del garantismo, ¿verdad? Creo que se aludió a eso. Bueno, yo muchas veces, o más de una vez lo he hablado con Carlos, que se debe acordar seguramente, que a veces hay un falso dilema, ¿no? Yo entiendo a lo que se apunta, a un garantismo desde el punto de vista abolicionista, digamos, lo que se denomina las teorías abolicionistas de la pena y esos criterios. Perdón. Pero necesariamente tiene que haber determinadas garantías mínimas cuando se ha llegado a la etapa de judicialización, cuando los conflictos han sido judicializados. Y por definición, sí o sí tiene que haber garantías, salvo que excepto que institucionalmente, conforme lo permitan las respectivas constituciones, como en el caso de El Salvador, respecto del cual nos estaban ilustrando de manera muy interesante, muy apropiadamente en este sentido puntual, digo, haya un estado de excepción declarado por las autoridades que correspondan, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, ambos, dependiendo el sistema jurídico de cada país y la constitución de cada país, lo que en Argentina sería el estado de sitio o algo por el estilo, ¿no? Algo similar. Entonces ahí se restringe determinadas garantías individuales. Bueno, en ese caso sí. En tiempos comunes o normales hay que tener mucho cuidado, me parece, con el tema de las garantías, no por defender ni a maras, ni a grupos, ni a bandas, ni a fenómenos de esta criminalidad compleja que ya lamentablemente incluso se están expandiendo más allá de Rosario, como Carlos bien sabe y todos están en conocimiento de ello, probado seguramente. Tiene una vocación expansiva, lamentablemente inherente en algún punto y en los hechos también. En el llamado Gran Buenos Aires, en el conurbano, en los alrededores de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay asentamientos precarios y otros lugares donde el fenómeno se está pareciendo mucho al de Rosario, a pasos agigantados, o viceversa. El fenómeno de Rosario se ha empezado a parecer en su momento mucho a lo que comenzó a suceder hace tiempo ya en el llamado conurbano o Gran Buenos Aires, ¿no? Los alrededores. Pero con respecto se le fue la señal al doctor José Antonio. Qué lástima. Sí, bueno, quedará pendiente. Entonces, despidiéndonos, antes le damos la palabra a la doctora Patricia Matalón y después don Carlos Alberto, usted tiene el cierre del evento.
Sí, claro. Bueno. Patricia está ahí. A ver si está. Tiene el micrófono. Ahí está. Patricia. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, estoy medio Sí, te complicada porque estoy acá en la calle, pero bueno, estoy escuchando con atención y aprovecho a saludarlo al doctor Charlín. Sí, hace bastante tiempo que no nos vemos. Ahí estoy tratando de conectar Igualmente, mi cámara. No sé si me ven. nuevamente a Patricia un saludo grande. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Agradezco que nos haya acompañado, aunque sea un ratito, pero bueno, también es el acompañamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, así que también es importante que acompañen a estas iniciativas que hacemos nosotros, cada uno aportando su granito de arena. Así que gracias, Patricia, por este acompañamiento. Nada, vos por invitarme y bueno, muy interesante y de lo que estaba escuchando, obviamente, bueno, tenemos muchas charlas de derecho penal con el doctor Charlín y coincido también como abogada que por supuesto que hay un mínimo de garantías que nunca hay que dejar de lado, porque bueno, también escuchaba cuando estaban hablando de El Salvador que hay que ser muy prudente en el costo-beneficio en cuanto a personas que también han sido arrestadas y bueno, y no eran de repente personas que se les pudiese imputar un delito y han estado 15 días sin abogado, por lo que escuché. Era correcto. Sí, correcto. Estoy perdiendo la señal. Pues estoy en La Pampa, que no tengo buena señal. Está muy bien entonces. Ese es el detalle. Estoy trabajando en La Pampa en este momento. Bueno, gracias, Patricia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Por favor. Un saludo grande para Patricia. Gracias, igualmente. Gracias, Patricia. Perdón, Carlos, vamos despidiéndonos. No sé si al doctor José Charlín, si quiere redondear y ya culminamos y le damos. Redondeando, perfecto, gracias, muchas gracias. No, yo decía es que lo que hablamos muchas veces con Carlos es que antes de la etapa de judicialización, donde ya, bueno, ya es medio de prevención, y en la prevención en el más amplio sentido del término prevención, en el más amplio sentido del término prevención. Eso por un lado. Y después una pequeña aclaración que es con respecto al tema de la imputabilidad, que lo trató muy bien en realidad el doctor Pérez, cuando respondió a una inquietud del otro interviniente, del respetado otro interviniente, que formulaba o planteaba una serie de inquietudes, que es que en la mayoría de los países, puntualmente vamos a hablar de Argentina, el tema de la imputabilidad a partir de cierta edad genera este dilema en algún punto o esta situación que es inexorable, ¿no? Hay edad de corte por encima de la cual se estima que la persona es imputable, es decir, es posible respecto de ella la atribución penal delictiva del delito de que se trate, la figura penal de que se tratare, ¿verdad? ¿Me explico? Y por debajo de esa edad de corte, de esa línea de corte, se presume, sin admitir prueba en contrario, lo que se llama presunción iure de iure, pero no vamos a complicarlo mucho con tecnicismos, sin admitir prueba en contrario, que la persona no es imputable. Lo que se discute, y esa es otra discusión que a lo mejor hay que dar, o probablemente haya que dar, y es la solución allí es legislativa, sí o sí, del Congreso, del Poder Legislativo. Creo que en todos nuestros países ocurre algo similar, y con esto cierro, agradeciendo la posibilidad de haberlo expresado, que, bueno, lamentablemente habría que en todo caso bajar la edad de imputabilidad, pero por debajo de esa edad, no es que en casos excepcionales sí se pueda considerar que es imputable un menor, que por eso son utilizados por estos grupos, precisamente, con respecto de ellos, de estos niños adolescentes, no se les puede atribuir penalmente de manera válida, la comisión de determinado delito. ¿Sí? Entonces podría discutirse legislativamente eso, pero no de ninguna manera establecer excepciones al principio de la inimputabilidad por debajo de cierta edad. Pues es una presunción que no admite prueba en contrario y es un principio general de... Perfecto. Gracias, José. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.
Adelante, doctor Gustavo, con la reflexión final. Bueno, yo les quiero agradecer por el buen trato, por haber respetado mi opinión. Le agradezco la invitación, quedo a disposición para cualquier consulta o participación. Y bueno, yo creo que en la medida que nosotros hagamos que el resto tome conciencia y que cada uno aporte su granito de arena, generamos el principio del cambio. A lo mejor no está en nuestras manos hacer un cambio importante, pero a lo mejor instalamos en la mentalidad de la gente la necesidad de compromiso con este flagelo, compromiso con la seguridad, compromiso con el combate al narcotráfico, al delito en general. Entonces, yo creo que también es importante, así que agradecido desde ya y bueno, gracias por la invitación y quedo a disposición. Gracias, Gustavo. Carlos. Bueno, brevemente, de lo general a lo particular. Para hablar de seguridad, tenemos que preguntar a los que saben. Para poder, de la queja uno tiene que proponer, y acá estamos proponiendo. Acá tenemos profesionales que se dedican a esto. Tenemos un juez, tenemos gente que ha trabajado en los ministerios, tenemos realmente gente que realmente están batallando desde el lugar, ¿no? No solamente tienen experiencia académica. Es lo que, cuando me propuse poder organizar esto, hagamos algo desde nuestro lugar. Yo me levanté hoy y teníamos 4 muertos en Rosario. Y eso no pasa en Buenos Aires hoy. Tal vez pasen otras cosas, pero hoy Rosario, una comunidad tan chica, en proporción a la provincia de Buenos Aires, es algo que realmente nos preocupa y mucho. Entonces tenemos ya no me quiero quejar más, yo hoy quiero proponer, quiero agradecer a don Julio Corrales el apoyo, el acompañamiento, como la mayoría de los profesionales de la seguridad de Argentina, el doctor Portillo, bueno, a Patricia, tantos otros, no quiero nombrar tantos porque si no me voy a olvidar y quiero terminarlo. Seguramente que vamos a seguir proponiendo expertos en seguridad, expertos en la temática, para que podamos ir por un camino más corto. Agarremos el atajo y dejémonos de tanta burocracia, y que el Estado, que el día de mañana se preocupe como lo está haciendo El Salvador, por ejemplo. No, si bien no estoy de acuerdo con algunas cuestiones que tienen que ver con la privar de libertades a algunas personas que no lo son, realmente tomaron una decisión, por más que sea mala o sea buena, se encaminaron a tomar una decisión en el área donde nosotros hoy somos, tenemos una misma camiseta. Así que quiero agradecerles la paciencia, y que seguramente que vamos a seguir invitando a aquellas personas que realmente nos honran con cada disertación, como la hicieron en estas 3 jornadas. Así que muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. Bueno, de mi parte, felicitar al doctor Gustavo Javier Pérez. Hoy nos ha hecho una ponencia exquisita, llena de información, llena de conocimiento, y de verdad hemos tomado nota aquí en Costa Rica, donde pues también vivimos situaciones en este momento muy complejas en el área de la seguridad ciudadana. Aprovecho para invitarlos: los días 11 y 12 del mes de mayo tendremos el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana Costa Rica 2023, con la participación de nuestro presidente de la República y otras autoridades superiores del Estado, donde estaremos analizando esta situación que está pasando hoy en el país. Superamos más de los 200 muertos violentos por situaciones de sicariato. Hoy amanecemos como Juan Carlos, con cuatro difuntos. Entre ellos, hace un par de horas me acaban de informar, un menor de 16 años estaba intentando tomar posesión de una área territorial para la distribución de drogas. Llegaron y le han acribillado con 16 tiros de arma de grueso calibre.
Esto está pasando en Costa Rica, así es que por eso estos eventos son muy importantes. Yo les agradezco que me hayan invitado, también les agradezco a los participantes que hayan tenido, como dice Carlos, la paciencia, y de verdad desde Costa Rica un respetuoso abrazo y los invito al próximo congreso. Nos despedimos, doña Patricia, y tiene la palabra para terminar acá este evento. Doña Patricia Matalón puede activar el micrófono. Ahí Sí, está. ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Bueno, disculpen que estaba con inconvenientes, pero bueno, estoy en La Pampa y estaba en la calle, recién pude llegar acá a un lugar más tranquilo, pero bueno, muy interesante todo y aparte agradezco que me participen. La verdad que acá en la Argentina es un tema que cada día nos está preocupando más allá de Rosario, incluso acá en La Pampa, una de las provincias que se puede dar el lujo de decir que tiene una de las mejores policías del país, y la verdad es que se están viviendo situaciones que por supuesto no salen en los medios, pero que los que trabajamos en seguridad estamos al tanto. No es la provincia que era, hay muchos delitos, hay violencia, hay violaciones, hay muertes, cosa que años atrás acá era bastante impensado. Y bueno, y estamos trabajando en eso. En mi caso personal pertenezco en lo político al equipo de la doctora Patricia Bullrich, así que bueno, tenemos mucho apoyo de la gente de las fuerzas y con la esperanza de poder revertir algo y desde este lugar, de capacitarnos, de aprender de los que saben más, de seguir trabajando en equipo y de manera integral, porque la seguridad la enfocamos desde una visión integral que es transversal a todas las áreas. De nada sirve ni la mejor educación, ni tener salud, ni nada, si nos van a matar a la vuelta de la esquina cuando estamos yendo a comprar un litro de leche. Así que bueno, agradezco y bueno, me disculpo de nuevo por la desprolijidad de mi parte. Gracias, Muchas doctora. gracias. Licenciado Daniel Santos Carrillo, desde México. Licenciado, nos vamos despidiendo. Adelante con su mensaje. ¿A dónde está el amigo Carlos? Licenciado Daniel Santos Carrillo. Puede activar el micrófono. Bueno, también aprovecho entonces para agradecerle a don Marvin Reyes desde El Salvador, que nos acompañó esta tarde. Marvin, nos vemos en el Congreso. Sí, gracias, gracias. Ha sido pues un placer haber compartido con ustedes un poco, ¿verdad? Una pequeña pincelada de lo que nosotros hemos vivido acá y lo que estamos viviendo. Para desarrollar una temática respecto a todo el fenómeno aquí en El Salvador necesitamos varias horas, ¿verdad? Hay bastante de qué hablar, por supuesto. Y estamos haciendo las coordinaciones para poder asistir, por supuesto, a este foro, ¿verdad? Estamos relativamente un poco cerca y es accesible, ¿verdad? El viajar a Costa Rica desde acá de El Salvador. Hay varias opciones para viajar, así que vamos a estar confirmando en las próximas semanas, ¿verdad? Para poder estar presentes allá en el foro. Gracias, gracias. Dejo mi número de WhatsApp, Carlos, perdóname, con la simbología más 506-8636-1871. Repito, en el símbolo más 506, que es Costa Rica, 8636-1871. Por ese medio me pueden contactar para hacerle llegar la invitación al Congreso. Y si van a asistir de forma personal, pues me lo dicen también para ayudarles a un buen trato acá en el hotel que va a ser el Hotel Marriott Sueños Herradura en Costa Rica. Es un hotel de playa donde vamos a llevar a cabo este importante evento. Bueno, buenas tardes, Carlos. Te pedimos, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por todo. Gracias.